Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos entre todos. En esta ocasión para platicar qué pasa después de las elecciones y ahora qué es lo que sigue. Ya tuvimos la jornada, ya analizamos un poco, pero ahora qué es lo que viene. Así que bienvenidos, de eso estaremos conversando aquí. Doy la bienvenida a este estudio, como siempre, al doctor Igor Vivero. Él es profesor investigador de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM y a quien me da mucho gusto, como siempre, tener en este espacio. ¿Cómo estás? Bien, Lupita. Bienvenido. Un gusto volver a estar con ustedes. Oye, y además con temas muy actuales, ¿qué es lo que pasa ahora en un primer vistazo? ¿Cómo lees lo que sigue después de esta jornada electoral que fue muy intensa, a pesar de que se decía que iba a ser muy aburrida, que no iba a tener nada nuevo, pero fue realmente bien interesante? Sí, creo que hay varios efectos después de la jornada y esos efectos traen ciertos dilemas. El primero es la competencia que hay en el sistema de partidos, donde aparece una nueva fuerza política con el 10% más o menos de la votación, donde otras dos fuerzas se posicionan y donde algunas no alcanzan la votación. Y los tres principales partidos políticos con un declive en su porcentaje electoral. Pero tenemos un sistema de partidos fragmentado, un poco más fragmentado que la última elección del 2012, y este sistema viene operando, esta competitividad viene operando del 97 a la fecha en México. Entonces eso está hablando de que la concentración del poder pues está ya en más actores políticos y eso trae implicaciones tanto en el Congreso, tanto gobiernos divididos, la cuestión de la alternancia de 9 gubernaturas, 5 tuvieron alternancia, sí. De 300 distritos, 102 me parece que tienen alternancia, y eso también está hablando de cómo el elector está tomando su decisión a la hora de evaluar las propuestas políticas. Muy bien, vamos a platicar de eso paso a paso, si te parece bien, un poco de todo lo que nos has mencionado en esta primera ya respuesta, pero antes vamos a ver lo que tuvimos, un fragmento de nuestro programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con la maestra Palmira Tapia Palacios, consejera electoral del IEM, sobre la importancia de la paridad de género con respecto a los resultados obtenidos en las pasadas elecciones. De las grandes novedades de la última reforma del año pasado, de 2014, el tema de paridad de género me parece que ocupó un lugar protagónico, junto con otras figuras como por ejemplo candidaturas independientes. Al respecto, bueno, pues ya tenemos resultados electorales, tenemos ya un mapa de lo que pasó en todo el país, desde luego a nivel federal, y en el caso del Estado de México también tenemos pues ya un diagnóstico con números, con cifras de cómo se tradujo todos estos cambios a nivel constitucional y en nuestra ley electoral. Aquí hay que recordar que las mujeres constituimos un poco más de la mitad de la población. Esto es, no somos una minoría, somos una mayoría cuyas necesidades y demandas pues se deben ver reflejadas en una agenda pública, y la mejor manera para ello es que seamos tomadoras de decisiones. Sigue coordinarnos con el INE para temas como el Servicio Profesional Electoral Nacional, que es una atribución ahora de este Instituto Nacional. También temas como la redistritación, analizar la demarcación de nuestros distritos en el Estado de México y ver a qué cambios son necesarios a raíz del crecimiento poblacional y, en fin, otras variables que también ya es facultad del INE. En fin, son temas interesantes que estaremos seguramente dando noticias aquí en este espacio, y en lo inmediato hacer una evaluación de este proceso electoral
las áreas de oportunidad en términos de coordinación con el INE, qué podemos hacer para mejorar este nuevo esquema, que de no haber otra reforma próximamente, bueno, tendremos también que estar trabajando en la próxima elección intermedia, cuando sea una elección coincidente con la federal. Si quieres ver el programa completo, te invito a entrar a la página del instituto, que es www.iem.org.mx. Igor, nos hablabas del tema del aumento de la competencia. Lo que hemos visto es que hay un mayor número de partidos políticos y hemos visto que la competencia está fuerte, que hay una competencia real, que la competencia está dura, que los partidos políticos que estaban acostumbrados a tener la concentración de los votos, pues ya no es así, ¿no? Sí, básicamente durante buena parte del siglo XX, México se clasificó el sistema de partidos mexicano en lo que Sartori, que ahora le dieron el águila azteca, sí, Sartori, como un sistema de partido hegemónico, es decir, donde una sola fuerza política se llevaba votaciones del 90-80%, dominaba en las cámaras. Carro completo, Carro ¿no? completo, el conocido carro completo. Y después de estas reformas electorales y el fortalecimiento de los mismos partidos políticos, se ha ido fragmentando. De hecho, la primera fuerza política está entre 30% de la votación o menos del 30% de la votación. Esa es la primera fuerza política. Lo que ayuda ahora son las coaliciones o las alianzas que podemos comentar en un momento, pero esto implica que esta dispersión del poder hace ganadores múltiples y que el elector, el día de la jornada electoral, fueron elecciones concurrentes en muchos estados. El elector no solo vota por una fuerza política, sino que vota por su candidato a jefe delegacional o presidente municipal o diputado local, diputado federal o gobernador por diferentes fuerzas políticas. Entonces, esto hace más complejo la tarea partidista, sí, pero también hace la oportunidad de que haya más política entre los diferentes actores. ¿Crees que esto es sano? Porque sí, hay quien dice que esto se está pulverizando, se está fragmentando y que quienes llegan al poder de pronto pueden llegar pues con muy poco apoyo de la ciudadanía, ¿no? Son dos cuestiones importantes. Una es de que quien llega al poder llega aproximadamente con el 30%, donde se vota, el nivel de participación fue el del 47%. Entonces, si toman la lista nominal, es aproximadamente el 14% el que le da el apoyo, más o menos. Eso es un problema no nada más del caso mexicano, es un problema de las democracias representativas, que implica que con cierto grado de participación, una fuerza política, si no hay doble vuelta o si no hay un tope, pues puede llegar como tú bien dices. Y la otra cuestión implica que es una realidad que tenemos, es una realidad donde el elector pues, ha decidido que se conforme de esta forma. Ahora, en un sistema del que venimos, en un sistema de partidos del que venimos, yo creo que es sano, porque antes lo que teníamos era una sola fuerza política que avasallaba el carro completo que tú mencionas. Sí, ya sabíamos quién iba a ganar. No, exactamente, nada más salían los candidatos y ya se sabía quién iba a ganar. Y ahora la competencia se ha vuelto inclusive más dura o más intensa el día de la jornada y el proceso electoral, pero también la competencia se vuelve más intensa para los propios partidos una vez que pasa la jornada electoral. Entonces, esto creo que es sano para un sistema competitivo y que implica que los políticos tienen que estar más atentos al electorado. Ahora, tenemos más partidos políticos. Yo escucho a la gente constantemente que se queja de los partidos políticos, que se queja de tantos partidos políticos y al final de cuentas lo que hemos visto es que la gente vota y permanecen todos los partidos, ¿no? Sí, pero ese del número siempre es relativo porque Brasil tiene un sistema de partidos más fragmentado que el mexicano. O sea, puede haber 20 partidos en la boleta. Alemania, en la última elección, que son regionales, puedes tener 18, 20 partidos. En Bélgica también. Yo creo que lo importante... O sea, que no cunde el pánico. No. Lo importante es que no es tanto si son 10, 2, 15, 16. Lo importante es que los partidos realmente cumplan su función de agregación de intereses y de representación. Aunque es una representación del 3%, es importante en algún tema específico o en alguna colectividad. O había un partido en Europa de adultos mayores, por ejemplo,
o este partido pirata que no tuvo tanto éxito, pero en una legislatura estuvo en Berlín, o los verdes que surgieron a finales de los 70s en Alemania y en Bélgica y que tuvieron después una experiencia de gobierno. Entonces, creo que más que fijarnos de que si son muchos, que si cuestan muchos, más bien dicho, exigirles que cumplan sus funciones como partidos, es decir, hagan propuestas de políticas públicas, tengan representación, una serie de, rendición de cuentas. O sea, yo creo que más fijarnos en los temas, en la calidad de los partidos, que si son muchos y son pocos. Y luego la legislación mexicana es severa, porque si el 3% no obtiene el apoyo, ya no es el 2 o el 2.5, es el 3%, es un nivel de votación importante que les puedes quitar. Bueno, tanto así que desaparecen partidos, ¿no? Así es. Tanto así que la fuerza del ciudadano hace que algunas organizaciones políticas de plano no alcancen el registro. Así es. Y luego ya también está la figura de los independientes. Sí. ¿Te parece bien si platicamos en un momento más de los independientes? Claro que sí. Vamos a un resumen de las actividades en el Instituto Electoral del Estado de México y regresamos con este tema. Con la presentación de 15 obras de teatro llenas de creatividad y entusiasmo, niñas y niños y jóvenes mexiquenses dieron un gran ejemplo que motiva a reflexionar sobre la importancia de practicar los valores democráticos en la vida cotidiana. Fue así como en el auditorio del Instituto Electoral del Estado de México se llevó a cabo la gran final de la 4ª muestra de teatro infantil y juvenil sobre valores democráticos, en la que se demostró que con la práctica de valores como la honestidad, la participación, la igualdad, el diálogo, la equidad, el respeto y la tolerancia, se puede lograr una mejor convivencia y un mayor bienestar social. A efecto de contribuir a fortalecer los conocimientos entre los universitarios en torno del marco normativo en materia político-electoral, la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, María Guadalupe González Jordán, impartió la conferencia Reflexiones sobre la Reforma Político-Electoral 2014, ante alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, mediante la cual describió los antecedentes y destacó diversos aspectos de singular importancia de esta reforma. En cumplimiento a lo que establece la normatividad electoral y en ejercicio del principio rector de máxima publicidad, desde el inicio del proceso electoral 2014-2015, el Instituto Electoral del Estado de México diseñó un espacio en su portal de internet im.org.mx dedicado a difundir información específica sobre rubros relativos al proceso electoral, a la integración de las juntas y consejos electorales municipales y distritales, al financiamiento de los partidos políticos y a los candidatos y coaliciones. Para ello, desde el inicio del proceso electoral, el IEM habilitó en su página electrónica el hipervínculo denominado Máxima Publicidad. En el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del concurso de fotografía Una Mirada a la Democracia, IEM 2015, en el que con sus trabajos, los participantes plasmaron desde diferentes ángulos y perspectivas su percepción sobre diversos aspectos que involucran a la democracia como forma de vida en nuestra sociedad. En esta edición del concurso se registró una amplia participación, recibiendo un total de 525 trabajos provenientes de los diferentes municipios de la entidad. De esta forma, en la categoría A se registraron 240 fotografías, en la categoría B 151 y en la categoría C 134, mismas que presentaron un total de 188 participantes, de los cuales 95 fueron mujeres y 93 hombres. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México.
Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso, qué bueno que sigue usted aquí con nosotros entre todos, porque esta discusión precisamente pues solamente se arma así, ¿no, Igor? Y nos decías del tema de los candidatos independientes. Fue un fenómeno pues novedoso, por primera vez lo tenemos en el país en este nivel, aunque ya había existido esta figura en otras elecciones y habían ganado algunos candidatos. Habían ganado algunos. Sí. Creo que la figura del candidato independiente ya plasmada en la ley, con todo el debate y limitaciones que tenían, trajo algunos triunfos simbólicos, como en el caso de Nuevo León, la gubernatura de Nuevo León, el caso de Jalisco, del Congreso local, el caso del distrito de Sinaloa, sí, y el presidente municipal ahora en Morelia. O sea, son casos interesantes en dos sentidos. Uno son políticos profesionales que no encontraron cabida en su partido ni en otros partidos, y ahora sí que la jugaron por el independiente con éxito. Y otro es el caso, como el de Zapopan, de una persona ajena a la política partidista, a la política profesional, que con un presupuesto más modesto que los candidatos con los que competía, gana. El caso de Kumamoto, ¿no? Que es un chavo que pues dice, ¿saben qué? Yo ya a los partidos no les creo y me lanzo. Así es. Y le costó trabajo porque las reglas no son tan sencillas para los independientes. No son tan sencillas para los independientes. Pero digamos, eso yo creo que va a generar, tanto para la clase política, un incentivo, porque políticos que se sientan con bríos y no encuentren en una opción partidista la candidatura, pueden participar. Y ciudadanos que no creen en los partidos, pero también pueden participar. Ahora, el candidato independiente hace lo mismo que un partido político. Es decir, necesita una propuesta de gobierno, una plataforma política, necesita hacer campaña como lo hacen los partidos, es decir, movilizar, y necesitan pues tener candidatos. Entonces, realmente los candidatos independientes son políticos también profesionales, y eso amplía el espectro de participación, y eso creo que es sano, ayuda en que el ciudadano tenga más ofertas políticas. Ahora, en el caso de Kumamoto, por ejemplo, del Bronco en Nuevo León, se hizo uso de herramientas como menos dinero, el que la gente se involucrara en las campañas, a diferencia de los partidos políticos, que es el partido político te presenta y ahí está la propuesta, pero no te involucro. En el caso de los candidatos ciudadanos fue totalmente distinto. Involucraron a la gente, llamaron a la gente, convocaron, y fue además de barato. Aparte de eso, creo que el tema que bien mencionas, cómo involucrar a la gente, es darle en el punto del hartazgo hacia los partidos. Sí. O sea, creo que ese es el éxito de estas candidaturas. Decir, bueno, no creen en los partidos, aquí hay una opción que puede ser gobierno y que puede tener menos recursos. Ahora, creo que también es una llamada de atención interesante para los partidos, para no ser tan planos en sus campañas, en sus propuestas. De todas maneras, los partidos siguen concentrando más del 90% de la representación incluyendo candidatos independientes, ¿no? Sí. Es decir, los partidos siguen siendo organizaciones fundamentales, pero sí es un llamado de atención que tendrán que tener en cuenta para las próximas elecciones, tanto de este año como las que vienen, o como la federal del 2018, ¿no? En el caso de Querétaro, por ejemplo, escuchaba a Ricardo Anaya que decía que ellos habían avanzado y que habían ganado prácticamente todo porque abrieron la puerta a los ciudadanos, abrieron la puerta a una opción que les evitó que algunos ciudadanos se fueran como independientes. Esa es una opción, y también lograron como dirimir sus conflictos internos. Es decir, fue la única campaña donde el PAN llega unido, fue de unidad, ¿no? Llega de unidad. Entonces son dos cuestiones. Una, que los partidos logren abrir los espacios para ciudadanos, para inclusive candidatos que vean con potencial futuro electoral, y otra cuestión, que lleguen unidos a sus contiendas electorales. Ahora, ¿cómo ves tú esta figura de la candidatura independiente? ¿Tendrá que modificarse?
A lo mejor tiene que haber un debate o una reflexión respecto a cuánto necesita un ciudadano para lograr la candidatura independiente, cuántas firmas, cuántos recursos. Y el caso de Kumamoto es muy importante porque él con 18,000 pesos, que es lo que menciona, que le dé el IFE respecto a sus contrincantes, a sus competidores, más las aportaciones, sí hay una disparidad de lo que él gastó en la campaña respecto a los otros candidatos. Entonces, a lo mejor también podría venir una reflexión respecto al financiamiento, a los topes de campaña en estas campañas exitosas. Ahora, habrá que ver, ¿no?, en las próximas elecciones. Creo que es una buena noticia, digamos, en la forma de participación, pero no creo que los independientes borren a los partidos políticos. Eso no se va. No, lo que pasa es que es más complejo, porque inclusive ahora que llegue, en el caso de Nuevo León, llega sin apoyo legislativo. Sí. Y entonces él tiene que hacer otro tipo de coaliciones para sus políticas, para que salgan en el Congreso. En el caso de los independientes en los congresos, pues es una voz importante, pero a la hora de votar, claro, a la hora de votar, inclusive si un independiente quiere que su iniciativa de ley alianzas, ¿no?, tiene que convencer grupos parlamentarios para que arropen esta iniciativa. Como el caso de Kumamoto. El caso de Kumamoto. Que está solo. Está solo en el Congreso, ¿no? Está muy bien, o sea, en la cuestión del discurso, de la voz es muy importante, pero a la hora de la decisión, pues se necesita del apoyo de sus compañeros legisladores. Ahora, son figuras muy importantes que llamaron muchísimo la atención por los triunfos, por cómo lo obtuvieron, pero no deja de llamar la atención que son un caso realmente mínimo, ¿no? Sí, todavía siguen siendo casos marginales. Ahora, yo creo que inclusive los independientes, en el caso de Kumamoto, pues verán que la vida de la campaña es una cuestión y la tarea legislativa, con todo lo que implica de los intereses, pues es otra cuestión. Sí. Aunque Kumamoto es un hombre muy preparado, él conoce muy bien el tema legislativo, sabe cómo funciona el Congreso, en fin. Exactamente, pero tiene que lograr mayorías, digamos, para que sus iniciativas... Aunque conozca y aunque sepa, va a estar difícil, ¿no? Y también para que ellos estén dentro de los órganos de decisión de los congresos. Si no están en la mesa directiva, si no presiden comisiones, si no son secretarios o integrantes, pues su voz y su participación es marginal, ¿no? Hablábamos de la alternancia, nos comentabas esto al principio de nuestra conversación. A mí me parece que es sumamente importante cómo la gente votó de manera diferenciada, no se fueron por uno grandote, un partido grande, sino que se fueron por todos. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, ahí las 16 delegaciones no son de un solo partido político como estamos acostumbrados durante los últimos años, tenemos de todos los partidos políticos prácticamente. Sí. Recuerda que en el 89, cuando se logra la primera alternancia en Baja California, hay un sector de la clase política que ahora sí que pone el grito en el cielo. Y ahorita esta alternancia no es una novedad, vaya, es una normalidad en nuestro sistema, y creo que ese es un gran aprendizaje. No deja de haber la parte, vamos a decir, jurisdiccional de la elección, donde hay las impugnaciones, que la ley lo contempla, pero la mayoría de los gobiernos, inclusive en el caso otra vez de Nuevo León, el candidato que criticó severamente al gobernador, ya se reunieron, empiezan los equipos de transición, y eso ayuda mucho. Estamos viendo maneras distintas de hacer política en este país, ¿no? Exacto, eso ayuda mucho como a la institucionalización. Puede ser muy bélico en la campaña, o sea, muy severo. Sí. Inclusive puede haber un proceso de rendición de cuentas cuando asuma el nuevo gobierno, pero hay un encuentro entre oposición y gobierno. Y eso va a pasar en 5 de las 9 gubernaturas. Eso es una buena noticia, porque no se caen los gobiernos, no quiebran los gobiernos, o sea, hay una normalidad vaya, en la... O sea, la vida sigue, continúa, hay una transición, y bueno, ya vamos a ver ahora de qué manera gobiernan, ¿no? Para saber si los ciudadanos confían en tal o cual partido, en tal o cual tal candidato o en los independientes, ¿no? Y hay otro dato adicional, que los mismos partidos que no ganan las gubernaturas o los ejecutivos van a tener un porcentaje importante en la oposición, en el legislativo, o en presidencias municipales, lo que hacen gobiernos divididos, gobiernos yuxtapuestos, y eso implica que nadie tiene el carro completo. Yo creo que eso es muy sano. ¿Nos conviene? Porque, por ejemplo, en el Distrito Federal que vemos Morena, vemos PRD, vemos PRI, vemos también el PAN,
¿no? Ganaron todos un poco, 2, 5, en fin. Nos conviene, me imagino que todo el mundo le va a echar ganas, ¿no? Porque van a querer que veamos qué emanados de tal partido hacen mejor las cosas. Les conviene también porque está ya el incentivo de la reelección. Para la siguiente elección. De acuerdo con la reforma, ¿no? Ya nos toca. Exactamente, entonces hay un incentivo donde, supongamos que un político jefe delegacional tiene 2 o 3 opciones, ¿no? Una es reelegirse, otra es otro cargo político y otra es que lo manden a su casa. O más lejos. O más lejos. Entonces eso permite un trabajo, espero que sea más consciente del político. Ahora, pasa como muy rápido los tiempos electorales. Hemos terminado una elección y de repente ya ves que algunos personajes levantan la mano para futuras candidaturas. Bueno, 2018 ya está aquí, ¿no? Exactamente. Estamos en 2015, ya estamos en 2018. Eso a lo mejor habrá que revisar tu segunda. Puede entrar un debate otra vez de la segunda vuelta, puede entrar un debate si necesitas un periodo más amplio de gobierno. O sea, el problema hace 30 años en México, acuérdate que no hay competencia. O sea, era un gran problema. Las reformas políticas se centraron en no tenemos los mismos recursos para competir con el partido que gobernaba, y en este momento, 30 años después, el problema de la competencia, de la alternancia, ya está superado. Ahora lo que tenemos son como candidaturas muy, muy anticipadas, donde pues, nada está escrito, pero que crean un escenario donde el elector parece que siempre está viendo competencia en todo momento, ¿no? Pero nos estamos acostumbrando prácticamente, ¿no? Nos estamos politizando mucho los ciudadanos, nos estamos acostumbrando a ver propuestas, a no nada más votar a la mera hora de la elección, sino a informarnos. Inclusive las encuestas algunas de las postelectorales, observas un elector ya como muy identificado con sus fuerzas políticas. O sea, que la campaña sirve, pero no tanto como para modificar el fiel de la balanza. O sea, hay identidad partidista. Es cierto, hay un gran sector que es el mayoritario de indecisos, pero a la hora de tenemos la cuestión del voto nulo, que tampoco fue algo que prosperara en esa parte, ¿no? A diferencia de la vez pasada, que fue el voto en blanco, exactamente, ¿no? Entonces, hay un elector que sale a votar y que decide, como bien dices, por un partido político, por otro partido político. Ahora, creo que también hay otro dato, que los políticos que están en las boletas tienen una trayectoria partidista en los gobiernos, inclusive en los cargos de representación popular. Entonces, nos dan más elementos para hacer una evaluación de qué han hecho en el pasado en sus cargos públicos. Nos platicas ahorita de esto del 3 de 3, de la página de la Universidad Nacional Autónoma de México, de voto informado, ¿no? Sí, de ese voto informado, de varias figuras que tuvimos ahora de regreso. ¿Te parece bien? Vamos a unos mensajes y continuamos aquí entre todos. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
Qué bueno que se sigue desvelando aquí con nosotros esta noche. Igor, decíamos esto de las figuras, las diferentes herramientas que ahora fueron realmente muy importantes, que fueron muy difundidas, de las que se habló muchísimo y a la gente le interesaron. Esto 3 de 3, lo de voto informado, el currículum que se tenía que entregar al INE. ¿Tú cómo ves esto? Yo lo veo bien porque recordemos que fue un periodo electoral muy corto, muy concentrado. Y eso implica que hay ciertos municipios de 3 millones de habitantes. Imagínate una campaña de 30 días, pues es muy reducido. Ahora, nos da más información a los votantes y obliga al candidato a ser un poco más transparente. Yo creo que esta información, con la limitación tecnológica que tenemos del Internet, pero va creciendo, sí, pues uno podía realmente ver un pequeño cuestionario, ¿no?, donde se les preguntaba a los legisladores cómo votaría sobre estos temas, qué opina sobre estos temas, que son temas legislativos que van a estar en su agenda, la cuestión de su declaración de intereses, patrimonial, fiscal, y la otra parte, pues el currículum, de dónde vienen estas personas, ¿qué han hecho? ¿Quiénes son? ¿Qué estudios tienen, no? Exactamente. Yo creo que es una buena información y que en las próximas elecciones se va a ir aumentando e irán participando inclusive otras organizaciones, universidades, y lo harán un poco más complejo. O sea, le subimos el nivel a los candidatos. ¿La vara se subió? ¿Crees que hayan agarrado la onda, que tengan ahí claro que la gente quiere información y que no nos vamos a conformar nada más con 30 segundos de un spot? Yo creo que sí. Mira, hay muchos candidatos y hay candidatos como comportamientos. Hay candidatos más transparentes, acabamos de hablar de estas experiencias, ¿no?, como el caso de Kumamoto y eso. En San Luis Potosí también, en el Distrito 8, el candidato empezó a gestionar, el Distrito 7 me parece, empezó a gestionar el federal, cuestiones como si ya fuera legislador, ¿no? Y eso parece que le gusta a las personas, a los votantes. Y luego habrá candidatos muy refractarios, o sea, que piensen que eso no pasa, que con la estructura del partido ganan, que saliendo en un spot y teniendo una cara bonita, ya la hicieron, arrasan, pero no creo. Yo creo bailando, cantando, que eso también tuvimos, ¿no? Te decías, bueno, había cada forma de expresar sus aspiraciones, pero lo que veo es un ciudadano que hace voto diferenciado, que eso implica que sí evalúa, o sea, ha castigado. Cuando vemos la alternancia, es un voto pues para la oposición. O sea, estás hablando de votantes que castigan al que se fue o evalúan o que tienen esperanzas en el que llega. Yo creo que eso es sano. O sea, competencia, alternancia y un elector cada vez más exigente. ¿Cómo ves el Estado de México? Aquí hubo una participación importante. Escuché personas que decían, yo no voy a votar si no llenó su 3 de 3, yo no voto. Yo veo que el Estado, desde el 1996 a la fecha, tiene un comportamiento de pluralidad política. Vimos ahora que ciertos partidos recobraron municipios importantes y eso pues trae buenas noticias porque obliga para mí a los partidos a presentar mejores candidatos, a hacer mejores ejercicios de gobierno, y tienes un elector que no se va a dejar, como bien mencionaba, seducir por un spot de 30 segundos. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Y además hay herramientas como estos datos del 3 de 3 o el voto informado, en el caso del INE, que permiten tener información a la hora de votar. Yo lo hice, con alguno de mis hijos, decía, bueno, ¿por quién voy a votar? Tenía asegurado me faltaba uno y me metí a las páginas para ver un poco el perfil. Yo también hice el ejercicio y voté diferenciado, no voté todo por el mismo partido, ¿no? Voté diferenciado y realmente sí me ayudó, era información que inclusive me agradó de cómo respondían el cuestionario, cuál era la trayectoria, entonces yo creo que es importante. Y además puedes hacer, ahí mismo te presentan a los diferentes candidatos y ahí mismo tienes toda la información. Ahí está toda la información. Ahora, en el caso del Estado de México, vimos esta alternancia. Esto significa que los partidos políticos no pueden dar por hecho que van a ganar toda la vida, ¿no? Así es. No es un cheque en blanco. O sea, los triunfos en este momento no es un cheque en blanco y eso implica que el que es oposición el día de hoy puede ser gobierno
en la próxima elección y viceversa. Ahora, un asunto muy importante que hay que destacar, los ciudadanos están cada vez más informados, los ciudadanos están cada vez más nutridos, no se quedan con un spot, no se quedan con una noticia que sale de un minuto, sino que escuchan la noticia en la televisión, en el radio, se fijan en el internet, en fin, ya es otra estructura de pensamiento de los votantes, ¿no? Sí, y aparte pareciera una paradoja porque en la mayoría de los estudios de opinión salen refractarios a la política, ¿no? Sí. Hay un gran porcentaje que no creen los partidos, Sí. que hay desinterés, que ¿no? hay desinterés, Sí. que hay desafección, pero a la hora de tomar la decisión no observamos un elector que vaya como si fuera en manada y vote por una sola fuerza política, es lo que tú dices. Vota por un diputado, vota por el local en otro, vota por el presidente municipal, Sí. vota por el gobernador, y eso implica que el elector está tomando, con la mucha o poca información, está tomando una decisión sofisticada. Decías hace un momento de 2018 de que ya se están algunos levantando la mano, o muchos están levantando la mano, se están apuntando, pero eso lo estamos viendo desde el 2000, Así es. cuando vemos esta Desde el transición. 97. Bueno, desde el 97 es verdad. Así es. Cuando vemos estas diferentes maneras de hacer la política, ¿crees que esto ya sea una normalidad o se tenga que legislar? Porque mencionabas hace un momento, hay que poner atención en eso. Mira, venimos de un sistema de la sucesión presidencial o de las sucesiones de gubernaturas, donde era el sistema del que se mueve no sale en la foto. Sí. ¿No? Era muy cerrado, era la cuestión del tapado, etc. Cuando hay competencia política, cuando hay alternancia, ese modelo es poco operante. Pero la otra cuestión es que nos fuimos como al extremo, o sea, como no llegó como un punto medio, ¿no? Como Sí. que al otro extremo. En el 97 un candidato termina la elección y dice yo quiero ser presidente y empieza a hacer campaña y no había legislación sobre pre-campaña, Sí. ¿no? Los fines de semana que la ley no le impedía. Entonces, más bien dicho, hay que partir del hecho de que en ciertos niveles, o sea, llámense gobernadores, secretarios de estados, presidentes de partidos, es poco probable que sus carreras políticas acaben y que tendrán la aspiración en un sistema presidencial de buscar una candidatura presidencial. Pero por otro lado, hay tiempos, o sea, el problema no es que digan que quieran ser. Sí. O sea, yo creo que cualquiera Bueno, se está ciudadano, castigado por la ley, ¿no? Sí. más bien dicho, el problema sería si con recursos públicos hacen precampañas o promueven la imagen para hacer. Sí. Esa es la cuestión, y eso no está todavía muy claro, porque en el caso de Morena vimos prácticamente que el dirigente formal de Sí. Morena acompaña a todos sus candidatos en la foto. Y técnicamente dicen, no, es que no está haciendo campaña para él, está acompañando al candidato. Sí. Y además es válido porque Exactamente, está es válido, apoyando. está ¿no? apoyando al candidato. Entonces, Y los otros están en desventaja porque no están en campaña. Exactamente. Entonces, ¿cómo lograr unas reglas del juego? O sea, ¿Equidad, dices? Equidad, nada más, una cuestión de equidad que permita que quien quiera hacer, pues tenga los espacios para promover sus proyectos. Y eso creo que todavía nos falta aprender, porque son 3 años realmente donde pues ya prácticamente algunos se destapan, pero quien ha dicho O sea, que quiere ser. sí tendríamos que reglamentar esto. Pues es que ese es el problema, que hemos reglamentado tanto que llegamos a la simulación. O sea, ya dijeron algunos personajes que quieren la candidatura. Sí. Ahora, si van a un evento, ese evento, ¿cómo lo vamos a catalogar? ¿Como un acto anticipado de campaña o como una invitación? Imagínate que van a comentar un libro o van a un programa de televisión. ¿En qué calidad va? ¿En calidad de aspirante? Yo creo que más que empezar a reglamentar Sí. tanto, porque lo que ha pasado cuando reglamentamos tanto, ¿qué pasa? Pues que empieza la simulación. Sí. Más bien Que dicho, le sacan la vuelta y de todas maneras para ahí mí el están, tema ¿no? sería que no utilicen recursos, o sea, recursos públicos, pero tienes el riesgo, ojo, el riesgo de que van a utilizar recursos privados. Sí. ¿Y qué tipo de compromisos vas a hacer con televisoras, con constructores, con empresarios, con quien tiene posibilidades de hacer estos recursos? Mejor dejar que se expresen, pero sí Pues, ser pues más como severos. ciudadanos es Como importante ciudadanos, que sepamos, ¿no? que Quién tiene la sepamos, intención claro, y quién tiene la cómo intención. le está haciendo y qué. Inclusive ¿de qué forma? ahorita que quienes ya aspiran, los mismos ciudadanos empiezan a ver como una evaluación. Bueno, ¿qué Sí. ha hecho para aspirar a esa candidatura o precandidatura? Eso es un tema, ¿no? Pero va a estar de aquí a
A 2018. A 2018. Muy bien, vamos a los contextos y continuamos platicando más de este tema. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la ética y la política. Para ello, en primer lugar, pues definiremos lo que es ética. Ética deriva de ethos. Por un lado significa carácter o modo de ser, y por el otro también significa hábito, uso o costumbre. La palabra ética designa principalmente una rama de la filosofía dedicada a la reflexión sobre el ethos, entendiendo como un conjunto de actividades, convicciones, creencias morales y fórmulas de conducta, ya sea de una persona o de un grupo social o étnico. Sabater dice que es el arte de elegir lo que más nos conviene y vivir lo mejor posible. Ahora, si nos preguntamos ¿para qué sirve la ética? Pues diremos que la ética nos ayuda a reflexionar sobre cuál debe ser el mejor comportamiento del ser humano, más allá de la moral que se nos haya transmitido en la familia o de los principios de la religión que profesamos. Quien estudia ética se da forma a sí mismo al elegir la forma de actuar en su vida. Podríamos decir válidamente que para lo que sirve la ética es para intentar mejorarse a uno mismo. Ahora, ¿qué es la política? La política es la ciencia que se encarga del estudio del poder público o del Estado. ¿Y cuál es el objetivo de la política? La política tiene por objeto organizar lo mejor posible la convivencia social, de modo que cada cual pueda elegir lo que le conviene. Ahora, ¿de qué manera afecta la ética a la política? La relación entre ética y política ha sido un tema inevitable por una razón esencial. Ambas, al menos en su sentido filosófico, persiguen lo mismo, el bien. El fin de la política es obtener la justicia. El contenido de la ética es la justicia. Según Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo y no hacer daño a los demás y vivir honestamente. Si yo supiese algo que me fuese útil y que fuese perjudicial a mi familia, lo expulsaría de mi espíritu. Si yo supiese algo útil para mi familia y que no le fuese para mi patria, intentaría olvidarlo. Si yo supiese algo útil para mi patria y que fuese perjudicial para Europa, o bien que fuese útil para Europa y perjudicial para el género humano, lo consideraría como un crimen, porque soy necesariamente hombre, mientras que no soy francés más que por casualidad. Es una frase maravillosa de Montesquieu que finalmente une lo que viene siendo esta ética y la política. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
Continuamos aquí entre todos. ¿Y qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora después de que ya tuvimos el voto, después de que se ha entregado constancia de mayoría, después de que ya sabemos quiénes nos van a gobernar? Lo que tenemos que exigir ahora es un gobierno de calidad, transparencia, rendición de cuentas. ¿Qué es lo que sigue ahora? Mira, se pierde el fervor, digamos, electoral, sí, y con eso baja a lo mejor el interés, pero hay un espacio importante para seguir. En las campañas se promete, el prometer no empobrece, ya habíamos dicho, ¿no? Entonces puede haber un seguimiento, y este seguimiento lo pueden dar organizaciones donde invitaron a los candidatos, como las cámaras de comercio, como organizaciones de vecinos. Es el momento de volverse a sentar con ellos, porque en campaña los candidatos piden espacios y nunca dicen que no, la mayoría de las invitaciones son aceptadas. Y los compromisos que hicieron, las promesas que hicieron, pues tienen que tener un seguimiento. Puede cambiar en el ejercicio de gobierno. ¿Por qué? Porque no había recursos, porque hubo un acontecimiento que no estaba contemplado. Pero lo importante es no perder ese diálogo, ese vínculo entre el ciudadano, entre los electores y, en este caso, ahora el gobernante o el legislador. ¿Cómo le hacemos los ciudadanos para estar enterados? ¿Cómo le seguimos la pista a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores? Mira, creo que aunque sean muy institucionales las páginas del Congreso, de los congresos, puedes ver cómo vota el legislador en ciertos temas. En el caso del presidente municipal o de los ejecutivos, puedes ver las obras o las decisiones que se están tomando. Y otros espacios creo que son las redes sociales. O sea, las redes sociales han tenido cada vez un mayor impacto en la vida política y de los políticos. Entonces, el político puede tener su espacio, como le llaman, de quien le ayude a tratar de que no se vean ciertos temas, pero el ciudadano puede directamente poner un tuit a la cuenta y el político lo verá. Ahora, que decida o que no decida es otra cuestión. Y también los ciudadanos podríamos ser más, no le quiero llamar educados, pero podríamos ser más evaluativos, porque en las redes puede entrar todo. Y más exigentes, más exigentes, ¿no? La verdad de las cosas. Y ser exigentes con una cuestión de argumentos. Claro. O sea, no denostar por denostar, sino exigir. A ver, usted prometió eso. Exactamente. A ver, no lo ha cumplido, ya pasaron 6 meses, Eso. a ver qué está haciendo. Eso se puede hacer. Yo creo que eso se puede hacer. Kumamoto, por ejemplo, él me llamó mucho la atención en los discursos que daba después de que ganó, lo entrevisté y me dice, es que yo lo que quiero es que no me suelten, porque le decía, bueno, y ahora, de ahora en adelante, marcaje personal, porque tú eres el que, o uno de los que están visibles y uno de los que les vamos a dar seguimiento, seguramente todos los medios, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué está trabajando? ¿Qué promesa tiene? ¿Qué planteamiento? ¿Qué ley? Y me decía, eso es lo que quiero, eso es lo que a mí me interesa, ser diferente, que los ciudadanos me jalen la oreja, que me tengan marcaje personal, no le tengo miedo a eso. Qué bueno, yo creo que los políticos deben de estar más abiertos a ese tipo de comportamiento, y también puede haber foros que pueden aprovechar para explicar sus iniciativas, sus decisiones, sus actos de gobierno. Habíamos comentado en un programa aquí que a la mayoría de los políticos en un estudio no les gusta explicar sus decisiones, o sea, es como incómodo tener esa rendición de cuentas, pero es indispensable para que funcionen mejor la transparencia, los sistemas democráticos. Ahora, los ciudadanos tenemos que hacer un poco más de esfuerzo de llamar a cuentas a nuestros representantes, porque al final son nuestros impuestos, son nuestros recursos los que están dando sus salarios, y no solamente sus salarios, sino que sus decisiones nos afectan en el día a día. ¿Qué va a pasar en estos 3 años, en la próxima legislatura, con lo del Pacto por México, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas obras que inició un gobierno estatal o municipal y que hay una alternancia y que tienen esas obras, digamos, que son vitales para el municipio, la ciudad, etcétera? Tenemos que las tiren porque ya llegó el otro, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, también el último informe del INE, ¿te acuerdas? El informe de país, de la calidad del ciudadano, pues da un panorama importante respecto a que no hay un gran capital social dentro del mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que nos organizamos poco, que nuestras formas de organización social o política son marginales. Entonces hay que fortalecer esa parte porque es lo que va a permitir lo que tú estás diciendo, llamar a cuentas al representante. O sea, si lo llama una persona, si le pone un tuit de una persona, pues a lo mejor... No pasa nada, ¿no? Exactamente, ¿no? Si es un líder de opinión, a lo mejor le interesa, si no es un líder de opinión, pero si es una comunidad,
Si es una agrupación, va a ser más atento, va a ser más solícito ante los señalamientos de estos grupos. Ahora es muy fácil desde nuestro particular punto de vista quejarnos y decir, y a lo mejor hablar en un cafecito tú y yo, oye, pues qué mal, candidato tal, o el gobernador tal, o el presidente municipal, pero no queda de ahí, del cafecito y el malestar, pero no pasa nada, no tiene ninguna implicación. Es diferente a si se hace algo de manera activa, ¿no? En redes sociales o de alguna otra forma. Inclusive están en las leyes que se han aprobado. La ley de transparencia, hay un gran empuje no solamente de fuerzas políticas, sino de un sector de la sociedad organizada, de académicos, de universidades, que están empujando esta parte, este debate. Otro fue el de las candidaturas independientes. O sea, sí tiene eco este tipo de demandas sociales para la clase política. O sea, ¿cómo ves ahora el tema de las mujeres? ¿Se va a legislar diferente? ¿Se va a gobernar diferente también? Porque hayan llegado, ya ves que, un porcentaje mayor. Pues 50-50, ¿no? Pues yo esperaría que sí. O sea, más que legislar diferente, que se lograra una mayor equidad respecto a la vida profesional de la mujer. O sea, dentro no nada más del tema político, sino en el tema de las empresas. O sea, ¿cuántas directoras de empresas importantes tenemos? En la cuestión de el rol de madre, pareja, trabajadora. O sea, creo que ahí hay un espacio importante, y en el caso de que hayan llegado un porcentaje mayor, pues esperaría que estos temas... ¿Gobernadoras, por ejemplo? Gobernadoras, una nada más. Una, Sonora. Una ¿Y nada más? Y nada más. Y bueno, pues esto me imagino que tendrá también que demostrar la mujer el trabajo que hace y cambiar las cosas, aunque a muchos no les ha gustado este tema del 50-50, ¿no? Pues yo creo que es una herramienta, para intentar que haya mayor participación. Pero te decía que no es un tema aislado, te comentaba que de los premios Nobel hasta el 2011, solo 44 mujeres han ganado el premio Nobel, que implica un poquito más del 6%. Muy poco. Entonces es un tema también en el ámbito científico, global, no solamente en el político. Pero en México estamos cambiando las cosas, ¿no? Eso me parece bien. Dentro de los partidos, ¿te acuerdas la simulación que había antes, no? Sí, de que yo me pongo y luego a mi esposo, mi hijo. Y ahora tuvieron que hacer que fueran las fórmulas y no solamente que las mandaras al último lugar, ¿no? De la lista de representación, sino que vayan encabezando los primeros lugares. Hay una deuda con el rol de la mujer, y yo creo que las legisladoras, las presidentas municipales, las políticas profesionales que están, tienen la oportunidad para ir cerrando esta brecha de inequidad que ha prevalecido. En 2 minutos, ¿te gustó la reforma electoral? ¿Está muy compleja? ¿Tenemos que cambiarla? Yo creo que es muy compleja la reforma electoral. Hay que hacer una revisión respecto a las atribuciones en una república federal de los órganos locales autónomos que teníamos, y ahora en esta concentración centralizamos, ¿no? Se tuvieron problemas inclusive en las mesas de casilla, que nunca había pasado, de la integración, de la capacitación. Eso en el caso del Estado de México no se había dado, o sea, cuando el órgano era autónomo. Entonces yo creo que a lo mejor la reforma de nacionalizar por lo que se había vivido anteriormente se tendría que replantear, ¿no? ¿Crees que haya una modificación? Porque es el comentario en realidad que se hace a nivel nacional. O sea, vendrán ajustes. Ya ves que después de cada elección hay ciertos ajustes, hay ciertas reformas siempre. Como dicen, es inacabada la reforma. Es inacabada, ¿no? La reforma, ¿no? Y estos ajustes permiten hacer que la competencia de la que hablábamos al inicio pues vaya por mejores caminos. Necesitamos ver lo de la fiscalización que se logró, decía el consejero Murayama, ¿no? Teníamos una fiscalización en línea prácticamente, que es una buena señal, pero también tenemos el otro lado de otro consejero que decía, pues realmente no sabemos cuánto cuestan las campañas en México, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos temas, pero más que el tema de la reforma, tenemos la cuestión de las actitudes de los políticos. Porque puedes hacer una reforma muy sofisticada, pero pueden darle la vuelta. Si ellos no cambian. Si ellos no cambian el comportamiento. Y esto que has comentado con estas nuevas experiencias de políticos puede ser un muy buen espacio, tanto la incorporación de una mayor participación de la mujer como candidatos como Kumamoto, inclusive dentro de los partidos, no porque él haya ido nada más de independiente, pero podemos ver que a lo mejor hay candidatos puedan permitir una mejor forma de
de relacionarse políticamente. Muy bien. Igor, como siempre, ha sido un placer poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Un gusto, gracias. Lupita. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Y muy buenas noches también a usted por habernos acompañado. Que tenga muy buena semana, que la pase bien.